Esto es Mote con Maple. Hola, estamos aquí en otro episodio más de nuestro podcast Mote con Maple y hoy vamos a conversar un tema que nos han preguntado muchísimo en las redes sociales, también en nuestras cuentas personales y también personas que conocemos. Así que creo que este tema es el más esperado. Sí, yo creo que sí. Así que bueno, le hemos puesto tiempo, energía en esto, tenemos nuestros apuntes aquí, entonces estamos listos para empezar. ¿Cómo estás hoy, Ana? Muy bien, feliz de retomar esto y de que siempre que nos vemos conversamos un montón y también podemos así ir medio respondiendo a las preguntas que cada uno nos hace, porque a veces sí respondemos en Instagram mismo, pero a veces es difícil cada una especificar, sino como decimos en general esto. Por eso este tema es algo que me interesa bastante de decirlo, para empezar también con otros temas un poco más personales. Sí, y creo que es un buen tema también, y queremos de esta manera también ayudar a las personas que no están en Canadá pero están pensando en migrar. Entonces creemos que si bien el proceso de migrar no empieza cuando nos subimos al avión, sino empieza muchísimo antes, entonces queremos hacer este episodio informativo también, y también esperamos pues que les sirva. Creo que vamos a hacer un par de disclaimers durante este episodio. Sí, primero es que hay dos edificios en construcción cerca de mi departamento y van a escuchar eso. También están mis perros aquí, así que suelen hacer sonido. Y la otra es que creo que la primera vez que estamos grabando con este equipo, entonces... Sí. Vamos a ver qué tal nos va. Y también quiero hacer ya un poco de disclaimer en el tema que vamos a tocar, que es que nosotros no somos agentes migratorios, nosotros no nos dedicamos a eso. Sin embargo, les compartimos de nuestra experiencia, de lo que leemos, de lo que averiguamos, de lo que nos ha pasado, y también de cosas que creemos que podrían mejorar a alguien más que quizá nosotros cometimos los errores. Entonces vamos a empezar con este tema de cómo migrar a Canadá. ¿Y por dónde empezar? Por dónde empezar, sí. Bueno, la primera, que es la más importante, es la que primero, que el momento en que estés pensando en migrar, sentarte y decir, ¿cuál es mi perfil? Sí, o sea, aquí es importante, sí, creo que sentarse como si es solo o con su familia, anotar y empezar a ver, vamos a analizar cuál es nuestro perfil, y este perfil va a incluir ciertos temas. Entonces ahí vamos a ver, vamos a empezar viendo los estudios previos o los estudios actualmente, no solamente de la persona que, bueno, en este caso persona o personas que van a migrar. Entonces vamos a analizar el perfil de todos. Entonces, si es que son más de uno, yo les recomiendo que vayan poniendo los nombres y vayan escribiendo cada uno de estos pasos en cada persona. Entonces vamos a empezar con los estudios previos. Muy importante, porque si bien Canadá es un país abierto a la migración, siempre va a ser un país abierto a la migración calificada también, que es decir, que apoyen a la sociedad, que apoyen al tema económico, que su fuerza laboral sea fuerte y que el país siga creciendo en ese sentido. No es obligatorio que seas que tengas estudios universitarios o maestría. Eso es un proceso de migración, pero también hay para personas con trabajos prácticos, con oficios como plomero, mecánico, albañil, pintor. O sea, sí existe esa opción también, y eso tiene su propia línea de migración. Pero siempre van a ser considerados todos los estudios que se tengan, empezando por escuela, colegio, todo. O sea, ¿qué nivel de estudios tienes al momento de aplicar? Sí, eso es muy importante. Luego de esto también tenemos el área laboral. Si bien existen programas migratorios que son más populares que otros, no todos, o sea, cada programa migratorio va a tener sus propios requisitos. Entonces ahorita, como estamos analizando el perfil de manera general, vamos a establecer cuál es el área laboral de la persona o de cada persona que va a migrar. Entonces, como decía Ana, puede ser plomero, conductor, lo que sea el área, abogado, psicólogo, estudiante, puede ser simplemente bachiller, lo que sea. No tiene que ser en una rama específica, porque luego de esto vamos a ver más adelante cómo esto se va a conectar con el proceso de migración. Entonces, establecemos el área laboral, que va a tener que ver también qué proceso, digamos, a qué lugar
y qué provincia le conviene a ese grupo familiar o persona dependiendo de su área laboral. Porque hay provincias que están pidiendo más agricultores, hay provincias que quieren más personas que tengan estudios de manager, marketing, psicólogos, enfermeras, así. Eso va a depender también. Y también si es que es de estudios, a qué universidad se va a estudiar. Eso dependerá también a dónde voy a terminar llegando en Canadá. Y conectando con el tema de estudios también es si es que la carrera que yo voy a estudiar tiene una área laboral en esa ciudad a la que voy. Entonces no solamente es escoger el estudio, pero también enfocarle, bueno, y luego del estudio, ¿qué voy a hacer? Entonces también es muy importante en ese sentido. La edad, eso de ahí no debería ser un impedimento, la edad que tengas, pero sí saber que cuando tienes menos de 30, eso te da muchos puntos para el proceso de obtener la residencia permanente. Entonces te dan puntos por tener menos de 30. Desde 30 en adelante no es que pierdes puntos, pero ya no te dan puntos extra por la edad. No es, como decimos, o sea, no es que ya pasas cierta edad, no puedes migrar, no, sino simplemente es un parámetro que Canadá tiene. Entonces es bueno saber la persona y las personas de ese núcleo familiar cuántos años tienen. Entonces establecemos los años. Luego de esto vamos a ver el tema de las cargas familiares. Creo que no sé si el tema sea, el término sea correcto, pero es sobre... Así se utiliza, digamos. Entonces, en tu caso, por ejemplo, ustedes son 2 profesionales sin hijos. Nosotros conocemos a familias que son ambos profesionales y bien tienen 1 o 2 el número de hijos, entonces a eso le consideramos la carga familiar. Entonces, por ejemplo, si es que están pensando en migrar como familia, ¿cuántos niños son? Y de esos niños también establecemos los años, la edad, el área laboral y los estudios. Ahora, si son pequeñitos, pues simplemente se pone los pero años. va a tener que ver exactamente. Hay provincias que prefieren a familias con niños menores de 5 años, por ejemplo. Entonces todo eso también tendrá que ver con el proceso migratorio. O si son 2 personas solas, sin hijos, va a ser diferente. Entonces eso también tiene que ser considerado. Igual otra cosa que preguntan es los arraigos al país. Así tu meta sea intentar obtener una residencia permanente, siempre es importante que tú tengas un arraigo en tu país, porque ellos quieren saber que tú vas a hacer el proceso limpio, legal, y que en caso de que tengas que regresar, tú vas a regresar y tienes ahí que no vas a quedarte de manera ilegal aquí y que puedes regresar a tu país. Eso, hay personas que tienen un perfil excelente, pero no tienen arraigos a su país, se es negado su proceso. Y también creo que esto aplica no solamente para lo que nosotros estamos hablando ya como proceso de migración como tal, como permanente, también aplica para procesos de migración temporal. Por ejemplo, para las visas, muchas visas de una visa de estudio, visa de turismo, en el que los candidatos son muy buenos, pero las visas son negadas porque no existe suficiente prueba de que la persona al completar su estadía legal en Canadá o en otro país va a regresarse. Entonces, también hay que tener eso en consideración, cuáles son los arraigos que tenemos, qué podemos probar al gobierno de Canadá, que una vez cumplido nuestro proceso, nos vamos a regresar, como decías, Ana, hacer un proceso limpio, creo que es muy importante. Sí. De ahí también es importante el idioma, ya sea inglés o francés, que son los 2 idiomas que se hablan en Canadá. Tienes que tener un nivel básico de inglés. Así, tu programa que hagas, por ejemplo, hay programas, los que decía, que son más prácticos, donde no necesitas un nivel de inglés muy alto, que va a ser diferente de estudiante que sí necesita cierto nivel de inglés o de francés. Pero es importante para cualquier proceso migratorio dejar claro que tienes que tener un conocimiento básico del idioma, hasta para entender en la página oficial del gobierno qué está diciendo. Sí, o yo pienso que el hecho simplemente de poder ordenar un taxi o de pedir comida, irte a un restaurante y puedes ordenar comida para ti y tu familia, sacar la cédula, la licencia, tantas cosas. Podría, si es que vienen con niños, para inscribirles a los niños en el sistema educativo y muchas cosas así. Yo sí creo que hay un poco de flexibilidad en este punto si es que los niños son menores a 10 años. Si es que su meta es hacer el proceso de migración a Canadá,
y ustedes tienen niños que están como que de 0 a 10 años y ellos, si bien no vienen al tema laboral, pero vienen al tema de estudios, yo sí creo que es beneficioso para ellos también que ya tomen clases antes de llegar. Hasta para la adaptación. Sí, el proceso de adaptación fácil. Es mucho más fácil si tú entiendes qué te están diciendo las personas, cómo funciona la ciudad a donde vayas. Para todo. Sí. Y para los niños, claro que ellos van a ingresar en el sistema educativo y el sistema educativo sí ofrece apoyo. Yo sé de casos en el que sí hay manera de apoyar a los niños cuyo primer idioma no es el inglés, porque obviamente la migración no solamente es de Latinoamérica, sino de muchos países, y también en diferentes procesos migratorios, como por ejemplo en el caso de refugiados, en donde los niños vienen chiquitos y no saben el idioma. Pues Canadá sí se ajusta a estos diferentes perfiles de los niños. Sin embargo, si ustedes ya tienen planeado migrar y saben que van a migrar a un país en donde se habla otro idioma al suyo, yo sí recomiendo que empiecen a prepararse. Incluso para el tema de que ustedes empiezan a hacer estos requisitos, empiezan su proceso de migración hasta que vengan, puede ser un año y medio, 6 meses, 9 meses. Mínimo, yo diría que 8 meses. Ajá. Entonces, en esos 8 meses, ¿cuánto puedo aprender ya el idioma también? Otra es el historial de viajes en el extranjero. Eso, aunque parezca que no importa, sí importa muchísimo que puedas probar que tú has estado legalmente en otro país y has regresado a tu país, has cumplido con los tiempos, que eres una persona que va a cumplir con eso una vez llegando a Canadá. Entonces, mientras más viajes tengas al extranjero, mejor. Sí. No necesitan ser lejísimos. Dentro de Latinoamérica está bien, dentro de América, continente, está bien, pero que tengas algún viaje que puedas. ¿Y qué hace con esto? Es que pruebas que tú saliste del país y regresaste cumpliendo tu estadía legal en otro país. Eso también es muy importante. Y también cuando uno hace los formularios de migración, tanto para visas temporales o para visas ya de estudio o otros procesos, es en donde uno tiene que llenar su historial de viajes. Todo. Entonces ahí va a anotar. Error número 1 que yo tenía, no tenía bien claro mi historial de viajes. O sea, te preguntan también si es que te han negado visa. Uno a veces dice, sí, hace años y no las tienes presente. Todo, fechas, me negaron una visa a tal país en tal fecha, entré a tal país de tal fecha a tal fecha, sí, o sea, todo. Y esto todo. Es buenísimo de mantener, porque yo ahorita en realidad no estoy procrastinando en hacer el tema de mi ciudadanía, y una de las cosas que me tiene sin hacer es porque tengo que escribir todos mis viajes, y la verdad es que no tengo récord. Yo sé que está en mi pasaporte, pero he tenido 3 pasaportes desde que emigré a Canadá, entonces este es un punto bastante importante, que ustedes tengan un buen récord y que tengan esto. Organícense con eso. Sí, entonces ahorita ya hemos cubierto algunos puntos dentro del perfil. Y ya ustedes están con su hojita haciendo los puntos, estableciendo de cada persona que de ese núcleo familiar que va a migrar. Entonces ya estamos un paso más cerca. Un paso. Sí. Ahora nos puedes contar el segundo punto. Ahora nosotros le hemos dividido en algunos puntos. Ahora el segundo, vamos a hablar del tema económico que involucra el dinero y la solvencia económica. Entonces aquí igual. Este es un tema el que menos me gusta a mí personalmente, porque es cero en finanzas, pero sí es importante que primero sepas que, 1, sí necesitas tener solvencia económica. Necesitas demostrar que hasta que consigas un trabajo aquí o si vienes con sponsor, que puedas pagarte la vida en Canadá, la cual no es barata en ninguna provincia. Canadá es un país caro, entonces tienes que saber que debes contar con o ahorros o becas o un sponsorship. ¿Quién paga los estudios? Hay veces que a estudiantes les ayuda la familia, pero aparte de eso, ¿cuánto tienen en su banco? O sea, ¿cuánto tienen que tener un historial? Hay gente que yo he escuchado que dicen, no, pero es que nunca he tenido una cuenta, no tengo tarjetas de crédito, no he tenido una cuenta en mi país. Es muy difícil que te den... porque ¿qué hace esto? Igual volviendo estamos hablando desde la perspectiva de claro, o sea, ¿qué pasa con el gobierno de Canadá con el tema de la migración? Entonces ellos quieren asegurarse que uno tiene los fondos para migrar, uno tiene los fondos para estar en su estadía, puede ser una estadía de turismo o una estadía de estudiante en el que uno va a tener para pagarse los estudios, y aparte
poder vivir en Canadá. Y también algo importante es que aquí lo que yo he escuchado es que siempre se busca, o el gobierno se asegura, que uno no pueda llegar al país y luego buscar asistencia social. Es depender decir, del gobierno. Depender del gobierno, en el que el gobierno necesita, ahora esa persona se vuelve... el gobierno una tiene carga, que, claro, una carga al gobierno, entonces el gobierno tiene que designar cierto presupuesto para esta persona, para que esta persona pueda cubrir ciertos gastos. Entonces, lo que prevé el gobierno es que uno pueda solventarse el viaje, solventarse la estadía, y antes de llegar a Canadá, que cuando uno está aplicando a su proceso, que uno tiene los fondos para hacer este viaje. Entonces, como decías, Ana, puede ser que, no necesariamente puede ser que uno se pague, puede ser que se pague el viaje de los papás, o a veces puede ser que una tía, puede ser que los abuelos le están pagando los estudios, puede ser que tenga una beca, y también la otra parte igual se pague la vida, pero ya es un costo un poco más reducido. Sí. O que en el sponsorship sea un buen sueldo, entonces tal vez ahí se Ajá. Y también hay que recordar que, bueno, ahorita existen ciertas políticas temporales para el tema de los estudiantes, pero no, pues vamos a ver si es que se aplica ya siempre esta política, pero es que los estudiantes siempre tienen un límite para trabajar, porque la categoría principal que el estudiante está en Canadá es para estudiar. Entonces el trabajo no es que se le permite una carga laboral de 40 horas. Ahorita, luego de COVID, están cambiando, pero vamos a ver si es que esa se vuelve una política permanente. Entonces, recordar eso, obviamente cuando uno llega a Canadá sí puede buscar un trabajo, percibir un empleo y cosas así. Sin embargo, sí necesita tener los fondos, y más aún yo pienso si uno viene con hijos, buscando un lugar un poco más grande, porque ya no se puede pues vivir como un estudio. O si se viene como pareja también, eso va a hacer que tal vez a veces quieras un espacio para ti, o necesites una habitación más grande, o necesites un departamento propio, digamos, sin compartir. Si vienes solo, va a variar todo de tu caso, pero de que sí necesitas ahorros para venir, es un hecho. Sí. Ahora, vamos a hablar del tercer punto, que son las metas migratorias. Entonces, claro, yo ahorita le imagino que estamos anotando y viendo todos los perfiles y todo, y ahorita vamos ya a establecer cuál es nuestra meta migratoria. Que existe personas que vienen a Canadá por programas temporales de estudio, pueden venir para estudiar 4 semanas, 8 semanas. Inclusive solo inglés o francés. Solamente por un verano. También hay personas que vienen a estudiar un diplomado por un año en el que su programa no les permite quedarse más tiempo y se regresan a su país. El Work and Holiday Visa también, que es, no trabajan full time, sino trabajan menos horas. También las niñeras. Hay las niñeras que vienen y están 2 años, por ejemplo, y a veces tienen sponsorship, o vienen solo un programa de un año para vivir la experiencia y se regresan. Y también países en donde Canadá tiene un tratado de libre comercio en el que pueden venir personas bajo ese tratado, o también yo conozco el programa por donde trabajo tienen La Granja, y ellos también traen a personas que vienen solamente por la temporada de La Granja bajo programas del año, a veces vienen 2 años. Entonces todo va a depender cuál es la meta migratoria. Quiero ir a Canadá para trabajar y regresarme a mi país, como yo le veo que hacen ellos, porque no viven en sí, claro, viven físicamente en Canadá, pero trabajan y se regresan a su país donde tienen sus hijos, esposa y todo. Entonces todo va a depender de cuál si sea quieres, la meta migratoria. Y también en eso es algo que mucha gente me ha preguntado, especialmente porque mi esposo está como estudiante y me dicen, ¿cómo hacen para quedarse más tiempo después de los estudios? Si su meta es quedarse un tiempo más, unos años de trabajo, o intentar quedarse como residente permanente, tienen que buscar que sus estudios tengan Postgraduate Work Permit, que eso es que te permite, si estudiaste 1 año, te puedes quedar 2 años más como Canadian Work Experience, o sea, trabajando, o si estudias 2 años, te dan 3 años y así. Sí. Entonces, hay otros estudios que son con co-op, que es 1 año de estudios, y la segunda parte, no sé si es otro año o un semestre, es trabajo como práctico, parte de la universidad, pero pagado, y que no te da Postgraduate Work Permit. Y luego acabas y te regresas. Y tuviste Canadian Work Experience, estudiaste ahí, pero no tienes chance a extender como un Postgraduate Work Permit, entonces no tienes esa visa de postgraduado. Todo eso, dependiendo de
¿Cuál es tu meta? Sí. Ahorrar, creo que no es una. La gente cree que, como me voy a Estados Unidos, trabajo, ahorro, regreso a mi país. Olvídese. Bueno, sí se puede, pero creo que... Pero no lo hacen porque no es tan fácil. Legalmente conseguir un trabajo es complicado ya. Conseguir un trabajo ilegalmente, solo para unos meses, con el nivel de gastos que se tiene aquí, es difícil. No es como en Estados Unidos, que hay mucha gente que sí hace eso. Es otra metodología, es otro país, otra sociedad, política, otra sociedad. Sí, creo que sí, aclaramos eso también. Ahora, yo también, por mi caso personal de migración, me preguntan como, pero mi esposo o esposa es canadiense, entonces yo voy a migrar. Y uno cree que uno no necesita nada de estos requisitos, y eso es un grave error, porque como les decía, Canadá no quiere que la persona venga a pedir asistencia social. Entonces, si uno viene por el tema de sponsorship, en mi caso de familiar, en donde mi esposo es canadiense, yo también tuve que probar todo lo que les estoy diciendo para poder ingresar al país. Y no solamente eso, ya cuando uno ingresa al país, yo también necesité trabajar, tenía que empezar a sacar mi social, mi licencia y todo lo demás. No es que ese proceso migratorio les arregla la vida. No, me voy a casar y ya. Hay gente que lo dice, me voy a casar, y lo hacen como un acuerdo, como una transacción, como que me voy a casar para obtener esto. Y creen que se van a saltar los procesos. Y no, y aparte que cuando uno se casa, en el caso mío, tuvimos que probar que el matrimonio era legítimo, entonces tuvimos que mandar un montón de papeles, un montón de fotos, tuvimos que pedirles incluso a los amigos de mi esposo que estuvieron aquí, que ellos puedan ser testigos de todo esto. Fue como 10 personas que teníamos que adjuntar, entonces tampoco es un proceso fácil. Y yo escucho a veces que personas dicen como, migrar por estudios es muy complicado, mejor me voy a conseguir un canadiense, como si esto fuera la panacea, como si ya hacer solo la vida, y no es así. Creo que todos los procesos de migración son complicados en cierta manera y van a depender muchísimo de tantos factores que es complicado. Ahora, ustedes tienen que decidir si es que vale o no vale la pena. Ahora, ya pasamos a las metas. Sí. Luego de las metas. Sí, que eso es uno de los... O sea, hasta ahora tenemos ya hemos establecido solvencia económica, metas migratorias, y la cuarta sería empezar el proceso migratorio. Ahora, cuando ya tienes todo lo anterior dicho resuelto, ahora, ¿qué hago? ¿O qué proceso voy a hacer? ¿Qué proceso voy a hacer? Ya. Por ejemplo, yo puedo hablar del caso mío y de mi esposo. Como él estaba de estudiante y yo me daban un Open Work Permit, un permiso de trabajo abierto, empezamos por el examen de inglés. En este caso, porque estamos en British Columbia. Si están en Quebec, francés. Ajá. Entonces, empezamos por dar el examen de inglés. Ahí ustedes averiguan qué examen de inglés. Si es que no están por estudios, igual a veces piden el examen de inglés para el trabajo. Te preguntan, ¿cuál es su nivel de inglés? Y uno no puede decir solo, bueno. No, tienes que decir el punto. O sea, estás en el Advanced, o sea, por ejemplo, claro, según el IELTS 7.5 Advanced, 8, sí, o 8 según Duolingo, significa esto. Ajá, entonces ya establece, o sea, ya cuando tenemos todo esto y empezamos el proceso de migración y establecemos todo eso. El nivel Creo de que inglés. Aquí hay que hacer también otro disclaimer. No es un proceso rápido. No. O sea, puede tomar, dependiendo de dónde estamos, puede tomar mucho tiempo, bueno, no mucho tiempo, puede tomar meses o puede tomar 1 año o 2 años, porque quizá nuestro perfil va para un programa, pero nos falta 1 o 2 requisitos de ese programa. Entonces tenemos que hacer esos 2 requisitos. Es un checklist. Entonces, pero vamos bueno, haciendo. empezar por el idioma yo creo que es uno bueno. Sí. ¿Ves qué programa, qué te requiere para el programa que tú elegiste o lo que vas a hacer? ¿Requiere que dé el examen? ¿Qué tipo de examen? ¿No requiere examen? Bueno, entonces voy a tomar clases de inglés o francés porque quiero entender mejor. Sí. Ok, eso toma su tiempo. Luego de eso, los documentos. Organizar los documentos, traducir, qué necesito, certificados del banco, Sí. del y yo trabajo. siempre pienso que más es mejor. O sea, mientras más tengamos para que podamos probar todos los requisitos para nuestro programa de inmigración, muchísimo mejor. O sea, si es que hemos hecho voluntariado, por ejemplo, tenemos un certificado de eso, saquemos el certificado. Tenemos el banco, tenemos una cuenta de banco por acá, no le hemos movido mucho, pero tenemos dinero por acá, sáquenle. O sea, traten de encontrar
todos los lo que pueden y dentro de lo que te pidan. Hay cosas que sí están de más, pero dentro de lo que es tu experiencia laboral, tu experiencia de voluntariados, tus documentos bancarios, tus estudios de cualquier cosa, certificados, diplomados, es importante que los tengas a la mano, que consigas un buen traductor, que sea certificado, ojo, y empieces ese proceso. Sí. Luego de esto también tenemos los exámenes médicos. Dependiendo del programa migratorio, puede ser que ustedes tengan que hacer los exámenes médicos. Yo no me acuerdo si yo tuve que hacer el examen médico, pero siento que sí lo tuve que hacer. Casi todos los procesos migratorios, ¿sabes qué? Yo he escuchado hasta de que vienen con sponsorship, niñeras y así. Es como un requisito, no soy agente migratorio, pero creo que como un requisito para entrar a Canadá. ¿Por qué? Porque si tú vienes con una enfermedad preexistente crónica o grave, que vas a necesitar ayuda médica aquí, ellos no quieren eso. Sí. No puedes o al menos, o sea, puede ser casos y casos, o sea, no es que... Sí te entiendo. Sí, por ejemplo, te van a negar. Hay, por ejemplo, en donde yo trabajo, hay un caso de un padre de familia que estaba aplicando y le negaron porque le descubrieron en los exámenes médicos para venir, le descubrieron cáncer y le dijeron que no, porque no quiere Canadá que él venga y tenga que hacerse el tratamiento de cáncer aquí. Sí, entonces así le dijeron, sí hay casos y casos. Entonces, bueno, el examen médico, entonces, ¿sabes qué? Creo que yo lo tuve que hacer, simplemente no me acuerdo porque ya han sido estoy mal, es en casi todos los casos. Entonces, sí, debe ser. Y también, bueno, ya acabando ese tema, ahora ya hemos evaluado, ya hemos visto, hemos conversado sobre todos estos temas. Ahora esta también es una pregunta del millón: ¿hacer el proceso con o sin agencia? ¿Cuál es no creo que hay la respuesta correcta. No, se aplica para cada caso. Sí, también va a depender muchísimo. Ahora, sí siento que hacerlo con una agencia, dependiendo del programa migratorio, puede aliviar cierto estrés en este proceso migratorio y puede hacer de que ellos, con todos los documentos, puedan tener ese nivel de estrés para que ellos apliquen y ellos lo hagan. Mi experiencia personal, yo tengo buena experiencia y mala experiencia con agencias, entonces no les podría decir cuál sí, cuál no. O sea, si hacerlo solo, hacerlo ustedes mismos. Ahora, también pienso que va a depender el nivel de error que ustedes quieran tener y cuánto confían en la agencia. Yo, por ejemplo, sí quería que mi proceso cuando yo migré para venir por mi matrimonio, o sea, sí quería que sea, que salga. O sea, sí confiaba en la agencia, sí decía, ellos lo van a hacer mejor que yo sola. Hay cosas que no entiendo, prefiero que ellos lo hagan. Ahora, yo todas mis visas de turismo para Canadá las hice sola, entonces, y todas fueron favorables. No tuve una negación en ninguna de las visas y yo era en ese tiempo dependiente de mis padres y la otra era estudiante recién graduada. Entonces, yo creo que va a depender muchísimo. Sí, ¿tú qué piensas? O sea, yo siento que al menos en nuestro caso, que hicimos gran parte del proceso nosotros solos, llegamos a un punto en que dijimos, de aquí no pueden haber errores. Hicimos con agencia, pero no significa que le dimos toda la confianza y que ellos vean, sino nosotros estábamos detrás de ese proceso, investigando por nuestra parte, viendo las cosas, insistiendo a la agencia, preguntando todo, siendo ese cliente insoportable, o sea, todas las preguntas y denme esto y no me han respondido y ya podemos mandar esto y no se olviden de esto y ¿qué hay de esto? O sea, como diríamos en inglés, own it. O sea, es tu proceso migratorio, es de quién el pasaporte va a estar sellado o no sellado, es de ti. Entonces no puedes dejar que pase el tiempo o confiaste que ellos saben, porque hay mucha gente a la que ha tenido un proceso negado porque la agencia cometió un error o porque se olvidaron de avisarles algo o ya les habían, por ejemplo, en un caso sé que les habían aceptado ya la visa y ellos no les habían dicho, o sea, la agencia no les había dicho y ellos tenían que presentarse en la embajada. Claro. Sí. Yo también tuve eso. La agencia con la que yo hice, no me dijeron, porque se fueron de vacaciones de fin de año, de Navidad de fin de año, y mi cita migratoria era el primer día laboral del siguiente año, que era martes, y nadie nos dijo nada, excepto que no sé cómo
el agente de migración le llama a Pablo de un número que Pablo no contesta, pero deja el mensaje y él dice, no, o sea, ustedes tienen una cita de migración el 2 de enero a las 9 de la mañana. Y enloquecimos porque no teníamos cómo contactar a la agencia. Sí. Entonces, bueno, sí. Pero también conozco casos positivos en el que, bueno, mi permiso de trabajo, que yo tramité primero, también fue positivo cuando hice con la agencia y me llegó en 90 días, como me había dicho. Claro, entonces, todo va... Sí. Yo digo, y a mí, mi como consejo es, para mí, yo hice con agencia, no fue excelente, pero me quedé tranquila de que tenía esa ayuda, buscando atrás nosotros. Pero hagan con agencia, mi recomendación es hagan con agencia, pero no se deslinden del proceso y busquen más de una agencia como opción, o más de un agente migratorio, vean con quién se sienten cómodos, quién ha tenido más experiencias favorables, busquen recomendaciones. Sí, creo que todo eso es importante para este proceso. Y bueno, hasta aquí llegamos con el tema del proceso, o sea, dónde empezar el proceso migratorio. Luego de esto queremos hacer un episodio cuando ya tienen la respuesta favorable y empezar el proceso de migrar, es decir, ya alistarse para venir. Entonces, creo que este episodio va a ser un poco más largo de lo usual, pero... creo que hemos hablado los puntos que queríamos. Puntos vitales y lo que más nos han preguntado. Está ahí. Entonces, cada vez que alguien nos pregunte, vea el video. Escucha el podcast. Y bueno, creo que con esto nos despedimos. Sí. Muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más. Es un gusto para nosotros compartir con ustedes. Y también es importante, si es que ustedes pueden darle me gusta, compartir, contarles a sus amigos, crecer esta comunidad, porque cuando nosotros tenemos su feedback, o sea, sabemos cómo estamos, sabemos qué temas tratar y cómo nos va. Sí, para también tocar otros temas ya de salir con la cámara a la ciudad, que es algo que creo que nos han pedido también y quieren ver la gente, es cómo es la vida aquí. O sea, un día les hemos de llevar al supermercado a hacer las compras, otro día cuánto cuesta la luz, el agua, cuánto... O sea, sí, para que tengan una idea también. Y bueno, entonces nos vemos. Esto es Mote con Maple.